hasta Guerrero. Yo estaba citando, en realidad han sido muchas reacciones las que se han generado a raíz de este fallo judicial de la Corte Suprema que permite el retorno de la pesca industrial a partir de las 5 millas marinas. Se ha generado, y esto lo hemos estado presentando nosotros, distintas reacciones. Produce advierte que la norma va a afectar la biomasa de anchoveta, pero tiene que acatar. Hemos visto una demanda parte de la Sociedad Nacional de Pesquería. Yo estaba conversando brevemente con el procurador antes de empezar la entrevista y le decía: ¿cómo está, procurador? Muchas gracias por venir para hacer este tema lo más sencillo posible y cómo distinguir en todo este contexto lo que es el ámbito político, ¿no es cierto?, y el ámbito legal, que es el que vamos a tocar con usted esta mañana. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted. Sí, creo que es importante para el público televidente entender, por así decirlo, las competencias que corresponden a diferentes instancias del Estado. El Congreso de la República, como sabemos, es el órgano que dicta las normas bases sobre las cuales regula su actuación en la administración pública. Así, por ejemplo, existe la Ley General de Pesca, que señala claramente que el Ministerio de la Producción es el órgano competente de forma exclusiva para dictar normas sobre ordenamiento pesquero. Exacto. En el marco de esa ley que le corresponde dar al Congreso, tenemos a un ejecutivo que tiene un sector, el Ministerio de la Producción, que tiene que cumplir esa norma y por lo tanto dicta decisiones políticas vinculadas al ordenamiento pesquero. Pero, como todo órgano, puede ser objeto de control. Entonces, la decisión que emite el sector producción, vinculada con un decreto supremo o con una norma sobre ordenamiento pesquero, puede ser objeto de control por parte de, en este caso, el Poder Judicial, vía una acción popular. ¿Qué es lo que se ha encontrado allí? Precisamente, primero quisiera señalar, en el caso del Poder Judicial, en el caso de este proceso, no se ha analizado si la norma es buena o mala, porque no le corresponde, es una evaluación que lo hace el Poder Ejecutivo. En el Poder Judicial no se discute si la norma genera beneficios o perjuicios, esa es una evaluación política que la realiza el Poder Ejecutivo. En el ámbito del Poder Judicial lo que tienen que analizar es si la norma resulta compatible con la Constitución y con la ley. No. Exacto. Entonces, ¿qué cosa ha ocurrido? En este proceso, o esta sentencia que emitió la Corte Suprema, esta instancia, que es la máxima instancia para conocer este tipo de controversias, ha dicho que la norma sería ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque se habría ido contra una exigencia de la Ley General de Pesca. ¿Qué exigencia? La siguiente. El artículo 9 de la Ley General de Pesca señala que reconoce a Produce la competencia para dictar normas sobre ordenamiento pesquero de forma exclusiva y establece que deben ser expedidas estas normas sobre la base de evidencias científicas y socioeconómicas disponibles. Entonces, ¿qué cosa ha hecho la Corte Suprema? En primer lugar, ha ratificado la competencia del Poder Ejecutivo para dictar normas sobre ordenamiento pesquero. Eso no lo discute. Además no podría discutirlo porque está en la ley. La ley es la que establece y la Suprema ratifica ello. También la Corte Suprema ha dicho, y esto es muy importante, que los fundamentos detrás de la decisión dada por el sector producción son perfectamente compatibles con la Constitución. Y me permito mencionar cuáles han sido esos objetivos. Los objetivos de la norma que fueron impugnados, o que fue impugnada, son los siguientes: proteger el recurso hidrobiológico de la anchoveta. Claro. 2, promover el consumo humano directo de este producto. Y 3, fortalecer a la pesca artesanal. Esos son los 3 objetivos que durante todo el proceso se explicó la Corte Suprema, que estaban detrás de la decisión política reflejada en este decreto supremo 005. ¿Qué ha hecho la Suprema? La Suprema ha dicho, eso es perfectamente compatible con la Constitución, sobre eso no hay ningún problema. Pero dice, hay una exigencia, diríamos formal, establecida en la Ley General de Pesca, que no se habría cumplido. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Dónde se entrampa el tema? Digo, dice la Corte Suprema, y me permito citar lo que la Suprema señala. Dice, al no verificar dentro del listado de considerandos de la norma del decreto supremo la exigencia prescrita por el artículo 9, tal hecho podría considerarse como una situación contraria a la ley. ¿La exigencia cuál es? Que debe estar en los considerandos de la norma, y quizá también en su exposición de motivos, las evidencias científicas y socioeconómicas disponibles que sustenten la norma. Nosotros durante el proceso le explicamos al Poder Judicial, tanto en primera instancia como en segunda instancia, que las evidencias existían. Pero la Corte Suprema lo que está diciendo es que aparezca en los considerandos de la norma, para que el público lo entienda, para que no se pueda prestar a error o otra interpretación. Sí, no, está claro lo que está señalando, para que el público lo entienda. Cuando se dicta un decreto supremo tiene 2 partes, una que es la parte donde se explican las razones por las cuales se emite la norma. Exacto. Son muy puntuales, son por lo general 10 o 12 párrafos, y luego empieza la norma en sí.
explicándose qué tal cosa, qué tal otra, qué por tal motivo, todo qué tal... Entonces se menciona las leyes, todo eso. Entonces la Corte Suprema lo que ha dicho es, he revisado la norma y en realidad los considerandos no aparecen las referencias correspondientes a las evidencias científicas que la ley exige. Ese sería el problema, porque no se está justificando, digamos, adecuadamente el porqué. Así es. Okay. Y en ese razonamiento se da cuenta, la propia Corte Suprema se da cuenta que no es tan sencillo decir, bueno, como no se ha cumplido eso, sacamos la norma de ordenamiento jurídico. O sea, no se saca, pero lo que pasaría sería que se daría este detalle de la información, estos considerando esta justificación. Claro. Si la Corte Suprema declara fundada una demanda, acepta la pretensión de la otra parte, decide que la norma sea expulsada del ordenamiento jurídico, que se vaya. Okay. Entonces la Corte Suprema lo que ha dicho es, dada la importancia del tema, no vamos a señalar que se va de manera inmediata la norma, sino que le vamos a dar un plazo al sector producción para que pueda de alguna forma subsanar esta omisión que se ha presentado. Y me permito decir... Como le das el plazo para que pueda presentar en base a los requerimientos. Y es bueno citar lo que dice, porque es bien claro lo que dice la Corte Suprema. Es una exigencia de prudencia dictar una sentencia estimatoria de ilegalidad, es decir, favorable, pero sujeta a una vacancia respecto de sus efectos. Una vacancia, es decir, da un periodo de tiempo para que entre en vigencia esta sentencia. ¿Para poder qué? Para poder otorgar a la instancia competente el plazo necesario para que pueda emitir una nueva norma jurídica que, de acuerdo con los fundamentos expresados en la sentencia, respete lo que señala la Ley General. Se podría presentar tal cual, pero añadiendo los puntos que se han dicho. O sea, con relación a la sentencia suprema, eso es lo que ha señalado. Eso es lo que ha señalado. Es decir, hay una ilegalidad de forma, he revisado la norma y no encuentro lo que debería tener los considerandos de la misma, y por lo tanto, el sector producción tiene que analiza el tema, arreglarlo. ¿No? Y procurador, ¿cuáles son los escenarios entonces que se abren ahora? Que se haga esta modificación, ¿qué pasa si se hace de una manera? ¿Qué pasa si no se presenta? ¿Qué viene ahora? Bueno, lo importante es adoptar una decisión sustentada justamente en lo que la Corte Suprema está exigiendo. Hay informes diferentes que han sido presentados durante el proceso que permiten fundamentar o sustentar adecuadamente la norma. El sector producción está incluso buscando información complementaria para que no pueda haber ninguna duda, porque hay algo interesante que ha ocurrido. Durante el proceso de aplicación de esta norma, el sector producción cuenta con información de que se ha recuperado la biomasa y también las embarcaciones pesqueras han podido cumplir con su cuota, nadie se ha visto perjudicado económicamente con esta disposición. No había nada normal como para que digan... En absoluto, que como digo, no son cosas incluso que se discutan en el Poder Judicial, pero son cosas técnicas que también se están también tomando en consideración para poder articular un razonamiento que evite, por ejemplo, que cuando se vuelva a dar, de ser esa la opción, finalmente una nueva norma con los considerandos, vuelva a ser objeto de una impugnación. Porque justamente hay que tener todos los escenarios. Podría pasar eso, que se presente y luego haya otro respecto de cualquier norma, hay esa posibilidad. Pero felizmente la Suprema ya nos ha indicado unas pautas que deben ser objeto de seguimiento y se está analizando justamente ese tema para poder cumplir con esas exigencias y que no haya ningún problema. Entonces los escenarios son esos, simplemente no se tendría que variar, que creo que eso era uno de los puntos que concitaban la atención, no sería que variar todo, sino hacer esas especificaciones y se puede presentar luego la norma tal cual está. Así, porque es importante señalar que la Corte Suprema, repito, en absoluto ha cuestionado la decisión del sector producción de establecer en qué zonas del mar peruano pueden realizar su actividad los tres tipos de pesquería actualmente existentes. Recordemos que una de las objeciones que se han planteado, no solo en esta demanda, sino también en otras dos, es que el sector producción habría creado tres tipos de pesca que la legislación no ha previsto. Y en la Corte Superior se emitió un fallo hace ya más o menos una semana, en donde, por ejemplo, han señalado claramente que esto no es una creación de esta norma, esto ya están normas anteriores. O sea que por ahí no puede haber... que hay como mucho manejo, digamos, contrario de información, hay mucha desinformación al respecto de todo este tema. Lo que pasa es que eso ocurre cuando en un proceso como este se impugna por tres procesos distintos, o tres demandas distintas, una misma norma. Con tres argumentos diferentes, por tres partes distintas. Entonces... como que todo se viene mezclando. Algo que nosotros siempre mencionamos es que de las tres demandas presentadas, la última es la que primero se ha resuelto en primera instancia
y obviamente por la Corte Suprema. Ajá. Y la primera todavía está pendiente de resolución. La intermedia ya tiene un fallo de primera instancia, que ha salido hace poco. Entonces, como corresponderá, seguramente ahorita los otros tribunales que tienen pendientes los casos están viendo y cómo se relaciona el fallo de la Suprema con lo que nos han solicitado. ¿Por qué? Porque los argumentos en algunos casos coinciden, pero en otros también difieren. Claro. Entonces, son diferentes escenarios Entonces, es jurídicos. cierto, lo que ha pasado en todo este contexto y todo lo que nosotros hemos ido leyendo y recibiendo información ha sido como mezclando y enredando todo. Sí, y de hecho también, este es un proceso, lo comentaba la otra vez con unos colegas, que se entiende hacia atrás. Es decir, desde lo que ha pasado hacia el momento en que todo ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando... De hecho, que se cuestionan como que son de, como dices, de ahora y vienen de atrás. Le comento, lo que pasa es que en este proceso, la demanda, en realidad, si me permite un comentario crítico, era muy mala. Ajá. Es más, le dijimos a la Corte Superior, no entendemos la demanda. Es más, la Superior, en primer lugar, la declaró inadmisible y le pidió al demandante fundamenta bien, porque tampoco te entiendo. Cuando fuimos a la audiencia, la parte demandante tampoco explicó nada de lo que finalmente ha hecho la Suprema, tampoco explicó nada de eso. Dijo que la norma les generaba perjuicios, que no podían cumplir con pagar las cuotas de sus beneficios sociales, etcétera. Es más, en la mitad, le dio 5 minutos para hablar. Al minuto 4, el presidente de la sala le dijo, por favor, explique los argumentos jurídicos. Que se estaban yendo por otro lado. Por otro tema. Pero finalmente salió la sentencia que declaró fundada la demanda. Entonces, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Bueno, ustedes pueden revisar la sentencia, no se entiende. Nosotros incluso presentamos una queja en su momento a la OCMA por la falta de debida motivación de esta resolución. Ajá. Finalmente hemos ido a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema tuvimos una audiencia, como dije, bastante extensa. Bien interesante es esto remarcarlo, 1 hora y media en la Corte Suprema, viendo un caso como este, bastante singular. Debemos saludar en todo caso el buen tino que tuvo la Corte Suprema en escuchar todos los argumentos. Pero bueno, finalmente la sentencia en ningún momento menciona lo que se dijo en la audiencia, solamente se ha referido a los escritos que se han presentado, donde también se reiteró lo que se señaló, pero que nosotros consideramos que en el fallo hay un factor importante que la Suprema no tomó en consideración, y que sí, por ejemplo, lo ha tomado el Tribunal Constitucional cuando ha tenido que analizar temas de pesca. Uno, el principio precautorio. Es el principio de derecho ambiental.